Se da por instalada la audiencia. Audiencia de vista en el expediente 249-2015-43. Audiencia de vista recusación formulada por la defensa técnica de los investigados Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón contra los magistrados que integran la segunda sala penal de apelaciones, doctores César Octavio Zaguanay Calcín, Iván Quispe Auca y Jessica León Yarango. Pasamos a la acreditación de las partes. Señor vicepresidente. Buenos días, señora presidenta, señor juez superior. Comparece ante este honorable tribunal el fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior de la segunda Fiscalía especializada en la lucha contra el lavado de activos y pérdida de dominio, señalando domicilio en Girón Miro Quesada 260, tercer piso, y las demás especificaciones respecto a lo que significa la casilla electrónica 48827 de la central de notificación de correo electrónico del Poder Judicial. Señora presidenta, señores magistrados de esta sala penal de apelaciones, señor fiscal superior, César Augusto Nakazaki Servigón, miembro del equipo de defensa de los imputados Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón, a cargo de la defensa en la audiencia del día de hoy. Mi registro de matrícula del Colegio de Abogados es 1067, la dirección electrónica es 48011, el correo electrónico es nakazaki@snakazaki.com. Señores miembros de la sala, señor fiscal, intervengo como abogado de Interconsulta, Julio Espinosa Goyena, con registro de colegiatura 28624 y el mismo domicilio electrónico y casilla que ha indicado mi colega Nakazaki. Señora Presidenta, muy buenos días. Doy cuenta a usted que en el expediente 249-2015, cuaderno 43, con fecha 2 de mayo, la defensa técnica de los investigados Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón formula recusación contra los magistrados que integran la segunda sala penal de apelaciones, los doctores César Octavio Zaguanay Calcín, Iván Quispe Auca y Jessica León Yarango, que intervienen en la presente causa solicitando se aparten del conocimiento del mismo. Asimismo, con fecha mediante escrito de fecha 8 de mayo, la defensa técnica de los investigados antes mencionados solicita que antes de resolver las recusaciones se celebre una audiencia a fin de exponer a la sala las causas del temor de parcialidad, y mediante resolución número 3 de fecha 11 de mayo del presente año, la primera sala penal de apelaciones resuelve a dicho pedido citar audiencia de vista para el presente día. Asimismo, doctora, en el presente día también el Ministerio Público presenta un escrito donde se tenga presente respecto a la vista. Conocimiento de la defensa técnica
Señores miembros de la sala, como se trata de argumentación y algunas instrumentales, la manera de introducirlos en una audiencia es oralizándolos y señalando qué es lo que corresponde para que tomar posición formal y que la sala decida. Se advierte del contenido que efectivamente se trata de argumentaciones que ustedes podrían votar en este acto de audiencia, conforme lo señala el... Señora Presidenta, señor Juez Superior, más allá de la argumentación, que por supuesto va a ser consustancial también a lo escuchado dentro de las expresiones de la defensa, también se trata de un aspecto de metodología de cómo es que el distinguido colegiado va a confrontar una circunstancia procesal que desde el punto de vista del Ministerio Público trataría en realidad de dos pretensiones diferenciadas. Hemos sido recién notificados el día de ayer por la tarde, por eso a eso se ha debido, señora Presidenta, que el día de hoy hagamos formal esta inquietud y la necesidad de esclarecer cuál va a ser la metodología del debate, porque en el informe notificado de los señores jueces superiores de la segunda sala superior hay dos cuestiones claramente diferenciadas. Por un lado, la improcedencia de la recusación claramente planteada en ese informe, y por otro lado, un pedido de inhibición. Lo que hayan dicho los señores vocales en sus informes explicativos, eso ya verá el colegiado al momento de emitir la resolución final. Señora Presidenta. En todo caso, acá es lo que es materia de audiencia en este acto es la recusación. Para eso los hemos convocado, no para otra cosa. Correcto. Si está claramente definido en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, señora Presidenta, el Ministerio Público expondrá lo que corresponde luego de las argumentaciones escuchadas. Sin embargo, sí queríamos dejar sentada la posición de que el trámite de inhibición y el trámite de recusación tienen una naturaleza diferente, y las argumentaciones del informe de los señores jueces superiores de la segunda sala incluyen en un mismo acto procesal, que es el rechazo de la recusación, también la solicitud de una inhibición a su colegiado. Entonces, en esa medida queríamos claramente distinguir si ambos aspectos se iban a evaluar en la audiencia del día de hoy o si solamente se iba a discutir la recusación como usted lo está eventualmente delimitando, señora Presidenta. Yo creo que acá todos debemos entender que se le ha dado un trámite a la recusación formulada por la defensa técnica. Se ha corrido traslado de esa recusación a los señores jueces superiores. Ellos han respondido sobre lo que ellos hayan dicho. Ustedes en esta audiencia tienen la oportunidad de poder contradecir, estar de acuerdo, no sé. Y eso será ya, de ser el caso, materia de pronunciamiento en la resolución que expida este colegiado. ¿De acuerdo? Permítame insistir, señora Presidenta, en una sola cuestión, porque la argumentación también irá en orden a si estamos discutiendo las dos consideraciones que procesalmente son diferentes. Una es la inhibición y otra es la recusación. Si vamos a discutir ambas, efectivamente el Ministerio Público tiene una argumentación contra la inhibición y también tiene otra argumentación contra la recusación. Si vamos a discutir ambas, entonces efectivamente el Ministerio Público tiene el derecho además de responder de acuerdo a las instrumentales que ha incluido dentro de la tramitación de este incidente. Si van a ser dos incidentes separados, en donde no se va a discutir la inhibición, entonces efectivamente convengo de que solamente tendría el Ministerio Público que argumentar respecto a la recusación, no a la inhibición. Tenemos un solo incidente, que es el incidente de recusación. Correcto. ¿Perdón? Correcto, señora Presidenta. Abogado de la defensa técnica de los investigados mediante un mal atraso y
todos los términos, señora Presidenta. De 20 minutos para poder realizar sus alegaciones, 10 por cada uno de los investigados. Lo escuchamos, señor. Vamos a pedir, por favor, que se ciñan al tiempo concedido por este colegiado. Lo escuchamos, señor. Señora Presidenta, señores integrantes de esta primera sala penal de apelaciones, lo primero que debo reafirmar es mi más absoluto respeto por la Sala Penal Nacional y mi convicción que es el mejor subsistema de justicia, donde hay una garantía de independencia absoluta, se absuelve a quien corresponde y se condena también a quien corresponde. Este es un incidente de recusación, en este caso contra la segunda Sala de Apelaciones Nacional, sobre la base de la causa genérica temor de parcialidad. Temor de parcialidad no generado por un auto de prisión confirmatorio emitido hace un buen tiempo, sino por el acto arbitrario establecido con la sentencia condenatoria que en última instancia ha emitido el Tribunal Constitucional. Entonces, la causa del temor de parcialidad es el acto arbitrario que vamos a demostrar es distinto al auto de prisión, porque son hechos jurídicos y por tanto como hechos jurídicos deben ser entendidos distintos. Frente a esta recusación, la sala recusada ha planteado dos temas. Ha solicitado que la recusación sea rechazada en el único argumento que puedo examinar por ser extemporánea, porque la sala recusada no puede pretender cuestionar lo establecido en una sentencia por el Tribunal Constitucional. Esa parte para nosotros jurídicamente no existe. Un justiciable no puede cuestionar lo que se establece por un juez en una sentencia. Por tanto, lo que debemos revisar de la oposición a la recusación es si es o no extemporánea. Y en cuanto a la inhibición que plantean alternativamente, sostener que es manifiestamente improcedente, porque de acuerdo a nuestra normatividad, frente a una causa que puede generar temor de parcialidad, se le da la opción al juez de inhibirse. Si el juez no se inhibe, se le recusa. Y una vez recusado solo tiene dos alternativas: o la acepta o la rechaza. Por tanto, procesalmente no procede la inhibición como la plantea la sala recusada como una alternativa a la recusación. No acepto la recusación, pero me inhibo. Esa práctica de me voy por decoro era violatoria del derecho al juez natural y hace tiempo fue proscrita por inconstitucional. Y en cuanto al tema de fondo, que es lo que entiendo el señor fiscal viene a plantear, de esa inhibición, la sala se inhibe porque dice: como hay un requerimiento de prisión preventiva que todavía debe ser calificado, nosotros nos declaramos contaminados, prejuzgados y por tanto debemos apartarnos. El supuesto que establece la sala recusada no existe, porque la sala recusada no está informada que el juez de primera instancia o juez de garantía le comunicó al fiscal y el fiscal dijo: me desisto del requerimiento de prisión preventiva, no vamos a insistir en la prisión preventiva. Por tanto, más allá de la improcedencia de la inhibición que plantea la sala recusada, el argumento que da no existe. No hay un requerimiento de prisión que deba ser calificado, como va a convenir inmediatamente el señor fiscal, y por tanto, como es un hecho no contradicho, no requiere de probanza, que ese es su tema que le preocupaba y nosotros marcamos rápidamente. Inhibición improcedente, solo recusación. ¿Cuándo surgió el hecho que genera el temor de parcialidad? El día que se emitió el auto de prisión preventiva y fue confirmado o no. Porque si hay un auto de prisión preventiva confirmado, ni siquiera hay un error judicial. Porque el error judicial no depende de la opinión de los justiciables. Porque como son hechos procesales, los hechos procesales tienen que establecerse. Yo puedo creer que mi patrocinado es inocente, pero solo se sabrá si es inocente o no el día que hay una sentencia.
Antes de la sentencia, ni es inocente ni es culpable. Claro, se le presume inocente, pero no es inocente ni es culpable, porque son hechos normativos que se crean a través del proceso. ¿Cuándo se genera el acto arbitrario? El acto arbitrario se genera cuando el Tribunal Constitucional dice la prisión preventiva es inconstitucional. La prisión preventiva, al ser inconstitucional, determina que 4 magistrados, un juez cautelar y una sala cautelar, han privado de la libertad inconstitucionalmente a los imputados. Ese día surge el acto arbitrario, porque el acto arbitrario se establece a través de una sentencia de condena, que esa es la naturaleza de la sentencia del habeas corpus. Ignacio Burgoa, en el juicio de amparo, y Domingo García Belaúnde, el padre del derecho constitucional peruano, en un artículo escrito junto a Gerardo Eto Cruz, Efectos de las sentencias constitucionales en el Perú, establecen que las sentencias que estiman la demanda de habeas corpus son sentencias condenatorias. Esto es, se determina el acto arbitrario y se establecen las medidas de reparación. La libertad es inconstitucionalmente quitada, no porque la defensa lo haya sostenido a lo largo de estos 9 meses, sino porque se necesita que un juez constitucional lo determine. La diferencia entre el error judicial y el acto arbitrario, explicada maravillosamente por Valerio Hernández Martín en la obra El error judicial. El error judicial es competencia del juez ordinario, se resuelve a través de los recursos. Pero cuando ciertos errores judiciales constituyen violación de derechos fundamentales, artículo 4 del Código Procesal Constitucional, cuando la resolución judicial afecte inconstitucionalmente la libertad y la tutela procesal efectiva, ya no es un error judicial, se convierte en un acto arbitrario y es competencia del juez constitucional y se determina vía o una tutela de derechos dentro del proceso o un habeas corpus por el juez constitucional. Entonces, ¿cuándo surgió la causa del temor de parcialidad? Cuando el Tribunal Constitucional condenó que mis patrocinados fueron víctimas de una privación de la libertad inconstitucional. Por tanto, los 3 días se cuentan formalmente desde que nos notifican. Nosotros hemos trabajado con la publicación antes de la notificación. Por tanto, lo de los 3 días no vale. El tema de fondo es claro. Si hay una privación de la libertad inconstitucional, si el juez de garantía o la sala de garantía, porque no solo el juez garantiza los derechos, la sala también, si la sala de garantía dejó de ser de garantía, porque ¿cuál es la primera garantía en un proceso penal? La libertad. ¿Para qué se ha creado el proceso penal? No se ha creado, como piensan las personas, como una herramienta de castigo. El proceso penal se creó para garantizar la libertad, para que solo la pierda el culpable a través de una condena y excepcionalmente con una prisión preventiva. Entonces, si el Tribunal Constitucional ha establecido que mis patrocinados fueron víctimas de un acto arbitrario, ese hecho perfectamente probado ¿genera o no genera temor de parcialidad? La Corte Suprema, en un acuerdo plenario que trata sobre este tema, específicamente se recusaba a jueces por la sola interposición del habeas corpus del amparo de una queja. ¿Y qué dice la Corte Suprema? La Corte Suprema, en el acuerdo plenario 3/2007, dice: no basta la interposición de la demanda de habeas corpus o de amparo, no basta la queja. Dice textualmente:
el tribunal debe realizar una valoración propia del específico motivo invocado. Debe buscar elementos de juicio que le permitan establecer que hubo violación de la Constitución. No basta la denuncia de la infracción constitucional. Dice la Corte Suprema, hay que establecer visos de verosimilitud. El estándar acá hoy día obviamente es de mucho más de visos de verosimilitud. Acá está determinado que hubo un acto arbitrario. No es discutible si hubo un acto arbitrario o no. El acto arbitrario está establecido por una sentencia de condena. Por tanto, el acuerdo plenario, lejos de poderse oponer a esta recusación, lo refuerza, porque el acuerdo plenario dice: no basta que postules un acto arbitrario, hay que demostrar que un juez ha infringido la Constitución. Por tanto, este acuerdo plenario refuerza perfectamente nuestra tesis que una sentencia condenatoria en un habeas corpus o en un amparo genera y justifica el temor de parcialidad, porque el temor de parcialidad es un estado psicológico. La persona teme que el juez no sea imparcial, y lo que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un hecho que por sus apariencias genere temor de parcialidad. Lo dice en el caso de De Kuyper, en todos los casos, Piersa, Heinrich, en todos los casos, y nuestro Tribunal Constitucional lo recoge. Acá tenemos una apariencia, o sea, el juez aparentemente ya permite dudar de su imparcialidad, o tenemos una certeza: el juez y la sala han infringido la Constitución. Y si la sala recusada ha infringido la Constitución y esa infracción de la Constitución le ha causado un daño al imputado, el imputado tiene un temor más que razonable, señora presidenta, señores miembros de la sala, más que razonable, que si se plantean nuevas medidas cautelares, que si hay que resolver excepciones de improcedencia de acción, porque hay que aclarar, acá no hablamos de que se va a emitir una sentencia. ¿De qué hablamos acá? Podrían emitirse medidas cautelares, podrían resolverse excepciones. Por ejemplo, nosotros en etapa intermedia plantearse, nos ocurriría una excepción de improcedencia de acción respecto a que el hecho es atípico. El contenido del auto confirmatorio de la prisión preventiva nos permitiría razonablemente pensar que vamos a ir a un tribunal que nos podría dar la razón si la tenemos. Por ejemplo, nosotros podríamos discutir en etapa intermedia que introducir la declaración de una persona de un proceso de colaboración eficaz sin introducirla al principal es previlícita. Podríamos discutirlo en etapa intermedia. La sala de apelación estaría en condiciones de garantizarnos un juicio de imparcialidad después de esa prisión preventiva inconstitucional. No. Entonces nosotros en conclusión sostenemos que el argumento de improcedencia de una recusación extemporánea no es de recibo, porque el acto arbitrario se genera con la sentencia condenatoria del TC, no con el auto de prisión preventiva confirmatorio, porque ese auto de prisión preventiva confirmatorio sin la sentencia del TC jamás sería un acto arbitrario. Nosotros podríamos reclamar, decir a todos los vientos: la prisión preventiva es arbitraria, mientras que no exista la sentencia del TC no habría el acto arbitrario. Por tanto, ese argumento de improcedencia es inválido. Y en el tema de fondo se reduce a esto, y con esto termino, señora presidenta. Si el Tribunal Constitucional en última instancia de un proceso de habeas corpus condena a los jueces recusados por haber dictado una prisión preventiva inconstitucional, ese acto arbitrario no genera razonablemente temor que ya no haya imparcialidad en los jueces que intervienen en este proceso.
Nosotros sostenemos que sí, y por eso le solicitamos que declaren improcedente la alternativa de la inhibición y declaren fundada la recusación que hemos formulado contra los jueces de la Sala de Apelación. Gracias, señora presidenta. Seguramente seré más breve del tiempo que dignamente usted está dando al Ministerio Público. Lo medular es entender si la causal de recusación debe ser retrotraída al momento de la decisión de la segunda sala superior de confirmar los 18 meses de prisión preventiva para el señor Humala Tasso y la señora Heredia, o si es que a partir de la decisión del Tribunal Constitucional se ha generado una causal sobreviniente que eventualmente impida que los criterios de objetividad, imparcialidad puedan haberse visto menoscabados a través de esa delimitación que el propio Tribunal Constitucional decide sobre la pretensión de una demanda de habeas corpus, sobre una acción de habeas corpus. Pareciera que eso fuera así, pero aquí estamos ante una circunstancia que tiene que ser medida en orden también al momento en el que nos encontramos en la investigación. Hay que entender que esta recusación se trata de buscar un entorpecimiento dentro de lo que es el trámite de la investigación regular. Porque hay que entender que a partir de esta recusación a la sala superior, esta debe vincularse también con la recusación que se ha formulado contra el juez de primera instancia, Richard Concepción Carhuancho. La búsqueda de esos dos destinos respecto a la posibilidad de que los jueces tengan la aptitud y la actitud de poder resolver todo lo que se encuentra pendiente, ya está generando una afectación. El juez Concepción Carhuancho no puede resolver una tutela de derechos que ha planteado la defensa porque está también recusado. Y en la medida que la recusación no sea resuelta por la segunda sala superior, entonces nos encontramos en una situación de incertidumbre jurídica, que lo que genera es una dilación respecto a la expectativa que existe fundada en el Ministerio Público de cumplir con su planificación estratégica a puertas de culminar con la etapa de investigación preparatoria y migrar a una etapa de mayor madurez como es la etapa intermedia en donde se deben formalizar, de ser el caso, las pretensiones acusatorias del Ministerio Público. Y es que hay que entender que el contexto es relevante en una circunstancia de esta naturaleza. El voto singular del tribuno Sardón de Taboada, dentro de los 3 señores magistrados que opinaron, que decidieron que la demanda constitucional de habeas corpus debería rechazarse, porque hay que entender que estamos en una sentencia del Tribunal Constitucional donde por mayoría se ordena efectivamente, ¿no?, de que se declare fundada la demanda de habeas corpus. Sin embargo, el voto del señor Sardón, en su acápite 26, por ejemplo, habla de, en otro, dice, se puede llegar a Milusca Cano y Pimentel. Quien maneja la sala la conforma el abogado Hugo Sibina y quien maneja los temas es Juan Carlos Valdivia. Más adelante habla, Eto Cruz debe ser vocero para ese tema de OHE. Justamente el distinguido tratadista al que ha hecho referencia el señor abogado, magistrado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz. En el acápite 27 de ese mismo voto habla consultar OHT, posibilidad de declarar notarial de Álvarez Rodríguez, documento, informe, lleva instancia, informe fiscal, de primera instancia, sentencia de desacumular, resolución, cambio, testigo inculpado. Y finalmente desarrolla la frase, el juez se puede escoger. ¿Se puede escoger el juez? La respuesta es categórica. El juez no se puede escoger. Las circunstancias de lo que determina
La honorabilidad de la Sala Penal Nacional está en función no de lo que nos puede parecer, porque finalmente las decisiones judiciales se dan dentro del contexto de la esgrima propia de las audiencias y la contradicción, propia del ejercicio de garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el derecho a la pluralidad de instancia. El Ministerio Público no siempre gana, el Ministerio Público también pierde, pero se somete a la jurisdiccionalidad y a la legalidad. Y no por ello significa que cada vez que la distinguida Sala Penal Nacional no le diera la razón al Ministerio Público, entonces recusamos al juez. Sencillamente porque no nos dio la razón, porque su argumentación jurídica no resulta, para nosotros por supuesto, razonable y puede generar hasta una opinión crítica, pero hay que aceptarla, porque de eso se trata. Se trata de que la instancia plural no tiene que estar definida por quien a nosotros nos resulte cómodo, sino por quien aleatoriamente o circunstancialmente o por un criterio de prevención le toca. Y es ahí donde entra lo medular en esta circunstancia. El Tribunal Constitucional, en sus votos en mayoría, en ninguno de ellos hace referencia a la posibilidad de apartar a algún magistrado. Es más, esto ha sido hasta parte de una cierta mediatización en la Administración de Justicia en materia constitucional. El señor Blume al Primo, el señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que votan a favor de que se declare fundada la demanda constitucional de habeas corpus, ambos señores, ante una manifiesta preocupación del Ministerio Público respecto a la posibilidad de que la búsqueda del habeas corpus no solamente esté en función de la garantía de los derechos de una persona investigada, sino que fundamentalmente, estratégicamente se busque más bien justamente recusar a los jueces o que sean excluidos de sus funciones. Ambos señores dijeron, ese es un escenario tremendista, no es correcto, no es cierto, le vamos a responder en la sentencia al Ministerio Público. Y vaya que lo hicieron. Con todo lo opinable y crítico que pueda hacer ellos, en la sentencia del Tribunal Constitucional no hay una sola palabra respecto a la violación de la garantía de imparcialidad. Todo se remite a motivación. En el análisis de motivación, por supuesto que los señores tribunos tienen que conocer hasta la ley de carrera judicial, ley que también ustedes, distinguidos magistrados, conocen. El artículo 47 de la ley de carrera judicial, cuando hace referencia, 48 en realidad para ser preciso, a las faltas muy graves que pueden cometer los magistrados, en el numeral 13 dice, no motivar las resoluciones judiciales. Y la consecuencia jurídica es la instauración de un proceso administrativo disciplinario. Nada de eso ha pasado. O tenemos que entrar a interpretar el fallo cuando su literalidad debe definirla. No hay una sola palabra dentro del fallo en mayoría que cuestione la garantía de imparcialidad. Y no vamos a decir que en el test de constitucionalidad los señores tribunos no se han representado la posibilidad de que a partir de la violación de esa garantía de imparcialidad los magistrados no estén en condiciones de poder seguir conociendo la secuela de la investigación. Lo habrían hecho expresamente. No tenemos por qué interpretar eso. La ley es clara. La ley determina efectivamente cuándo un juez debe ser apartado. El Código Procesal Penal tiene sus fórmulas explícitas. El artículo, por ejemplo, 426, cuando habla de la nulidad de juicio, claro, el juicio es por supuesto la etapa en donde la valoración de la prueba por antonomasia significa que cualquier posibilidad nulificante puede implicar un adelantamiento de opinión. Y ahí el código, como tiene que solucionar ese problema ante una nulidad o ante una circunstancia específica, que puede ser hasta la absolución o la condena, específicamente en esos casos determina y remite al artículo 425, numeral tercero, literal A, en el que dice que se tiene que efectivamente apartar al juez. Una interpretación congruente con el artículo 26, explícitamente. Entonces, que nos tenemos que preguntar que los señores tribunos no conocen la ley. Por supuesto que la conocen.
Para nosotros, en un análisis crítico de la resolución del Tribunal Constitucional, estamos muy en desacuerdo. Tenemos que acatar la sentencia porque es lo que contribuye a un Estado constitucional de derecho. Pero eso no significa que no podemos criticarlo. El mismo informe de los señores jueces superiores establece una serie de críticas respecto al fallo. Y es válido. Porque en esencia, el análisis crítico que se puede formular es un derecho a criticar las resoluciones. Las hemos acatado como corresponde. Como siempre se dijo además en un Estado constitucional de derecho. Puede ser que no nos guste, pero tenemos que hacerlo. Sin embargo, aquí no estamos ante una circunstancia que pueda decidirse como criterio en la Sala Penal Nacional, porque estaríamos más bien añadiendo un argumento a la sentencia del Tribunal Constitucional en mayoría. Los señores pudieron haber planteado una aclaración, tal vez, ¿no? Pudieron haber de repente solicitado una complementación del fallo. Tal vez en la euforia del triunfo no se les ocurrió, pero eso no es un problema nuestro. Es un problema que tiene que ver con los alcances del fallo del Tribunal Constitucional. Porque si esa es la causal, si ese es el motivo, hay que encontrar en esos argumentos la justificación tan seria como para apartar a 3 jueces superiores de este distinguido colegiado. Y es la misma lógica que se cumple con el juez Concepción Carhuancho. La misma lógica. Nada hay en la sentencia del Tribunal Constitucional que haga referencia a que se ha violado la garantía de imparcialidad. En absoluto. Queremos encontrar en la interpretación de un fallo algo que explícitamente debe estar discutido. Bueno, se aclara, no se aclaró. De tal manera que a partir de eso, a partir de entender que en la sentencia del Tribunal Constitucional no hay una sílaba, una coma respecto a la violación de la garantía de imparcialidad, porque en todo momento se hace referencia a la motivación, porque de hecho una de las críticas que se le hace a esa sentencia es que actúa como una cuarta instancia, como una instancia paralela del Poder Judicial. Ha reexaminado, y eso es lo que finalmente ha contribuido a la circunstancia en la que nos encontramos. Pero esa literalidad encontrarán ustedes, señores magistrados, de que no tiene absolutamente nada que ver con la garantía de imparcialidad. Porque si no lo hubieran dicho de manera expresa, y habrían dicho los jueces están gravemente comprometidos en su garantía de imparcialidad, de la misma manera que hicieron referencia a las deficiencias de la motivación. Ni siquiera han mandado copias al Consejo Nacional de la Magistratura o a algún órgano, porque se entiende que no hay ni siquiera una transgresión en ese deber de motivación respecto a lo que podría ser una inconducta funcional. Entonces, si estamos en esa circunstancia, si estamos ante la definición de que la sentencia del Tribunal Constitucional no hace ninguna referencia al apartamiento o a la posibilidad de que se haya violado la garantía de imparcialidad, no podría ser de otra manera, porque si no tendríamos que recusar a todos los jueces que en algún momento se les revoca o se les anula una decisión en garantía de pluralidad de instancia. Entonces no quedarían jueces. Gravísimo precedente si fuera de esa manera. Las circunstancias del apartamiento siempre son excepcionales y están claramente delimitadas además por un reforzamiento de las condiciones objetivas, porque aquí no se está dudando de la subjetividad, de los elementos subjetivos en una recusación, sino de los elementos objetivos. Y se está tratando de añadir a la literalidad de la sentencia algo que claramente no existe. Claramente no existe. En ese sentido, entonces, si es que fuere así, y si es que no se encuentra dentro de la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional nada con referencia a ello, entonces está claro que los argumentos por los cuales se recusa a los jueces de la Sala Penal Nacional están claramente remitidos a julio del 2017, cuando los señores jueces superiores decidieron confirmar el auto correspondiente que declaraba fundado por 18 meses la prisión preventiva del señor Humala Tasso y la señora Nadine Heredia Alarcón. Entonces, si eso es así, claramente se cumple la lógica de los señores jueces de la segunda sala superior, que dicen, oiga, la causal está remitida a la resolución que absolvió el grado, el reexamen de la prisión preventiva, y esa causal se ha cumplido, por supuesto en términos de lo que significa un requisito de procedibilidad establecido en la ley, a los 3 días que se produjo esa decisión. Por tanto, si no se recusó en ese momento, desde la posición de la sala superior, está claro de que esta recusación es una recusación absolutamente extemporánea y que corresponde más bien a una circunstancia procesal
en la que, reitero, dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional no hay absolutamente ninguna referencia a lo que podría ser la garantía de imparcialidad. Porque si fuera así, señores jueces superiores, expresamente el tribunal lo tendría que haber dicho, tendría que haber apartado. El Tribunal Constitucional tiene amplios poderes jurídicos, al punto de que está reexaminando la motivación en una cuarta instancia, pero adicionalmente puede incluso hasta determinar responsabilidades penales. En la ejecución puede determinar multas, puede determinar destituciones, tiene amplios poderes para hacerlo. Entonces, si esa fuera la lógica del Tribunal Constitucional, se habría incluido y se habría discutido y se habría dicho que estos mismos señores no podrían seguir dentro de la secuela de la investigación. Nada de ello ha sucedido. Por tanto, nuestra expectativa está relacionada no solamente a que las causales invocadas son interpretativas de parte de la defensa, son juicios de inferencia personal, de la misma manera que se pueden generar análisis críticos, pero que no tienen una relevancia jurídica desde el punto de vista de las pruebas que se tienen que mostrar claramente para tomar una decisión tan drástica como es apartar a un juez del conocimiento de la investigación. Reitero, porque el contexto lo define, el juez no se puede escoger, hay que aceptar la majestad del Poder Judicial conforme toca y conforme corresponde. Muchas gracias, señora Presidenta. Este no es un tema mediático donde tenga que examinar que así como el juez no se escoge, tampoco el juez es socio del fiscal, o la filosofía del juez que dice que si solo son 2 y no son 3, por tanto la sentencia de sala no vale. Vamos a lo jurídico. El habeas corpus es un habeas corpus reparador, no es un habeas corpus conexo. Si es un habeas corpus reparador, solo se pronuncia sobre la violación de la libertad y dicta las medidas de reparación de libertad. Si mi contraparte busca problemas de imparcialidad, tendría que entender previamente la diferencia entre un habeas conexo y un habeas corpus reparador. Número 1. Número 2, no es una cuarta instancia, porque el Tribunal Constitucional no interviene en el proceso cautelar. El Tribunal Constitucional interviene en un proceso de habeas corpus, y es instancia porque lo dice la Constitución y lo dice el Código Procesal Constitucional. Eso está bien para la prensa, pero no para un tribunal de justicia. ¿Cuándo nace el acto arbitrario? Me hubiera gustado escuchar algún tipo de análisis. Nace con la sentencia condenatoria. Por eso la sentencia condenatoria tiene efectos retroactivos. Cuando se pregunta el fiscal o el del fiscal por qué razón se tiene que retrotraer, no es porque digamos que el hecho arbitrario se constituyó en el proceso cautelar. El acto arbitrario se constituye cuando un juez constitucional determina que se ha privado inconstitucionalmente la libertad, y el efecto retroactivo de la sentencia condenatoria se establece en la ley. El Código Procesal Constitucional establece el efecto retroactivo de las sentencias constitucionales. El fiscal pretende refutar una sentencia con un voto singular. Vamos a las reglas del proceso. ¿Cuál es el fundamento de una sentencia estimatoria? ¿El voto singular? El voto singular no existe. Está bien que lo cite para que la prensa recoja un texto de la agenda, pero eso está bien para lo mediático, no para lo jurídico. El voto singular no existe, porque si el fiscal quiere criticar, que no puede, porque acá no estamos discutiendo o ejerciendo derecho a la crítica, acá lo que estamos estableciendo es: ¿la sentencia constitucional determinó un acto arbitrario? ¿Sí o no? Si no lo determinó, no hemos dicho nada. Si existe un acto arbitrario, ¿el acto arbitrario genera temor de imparcialidad o no? Sobre eso no hemos escuchado nada. Y un tema central. El fiscal dice: no podemos establecer como precedente que por cualquier error judicial, porque cuando se refiere a revocación habla de error judicial, y cuando se refiere a anulación habla de causal de nulidad. Nosotros no invocamos temor de parcialidad por un error judicial o una causal de nulidad.
Nosotros invocamos temor de parcialidad porque el Tribunal Constitucional ha dicho que hay una prisión preventiva inconstitucional. Y si el Tribunal Constitucional tendría que decir que los jueces se aparten para que ustedes puedan estimar la recusación, es un concepto muy errado. No solo porque es un habeas corpus reparador, y su objeto es las medidas de reparación, de recuperación de la libertad que ya se dieron. Este no es un proceso de ejecución de sentencia, esa es la confusión. Quizás mi contraparte piensa que estamos en el proceso de habeas corpus y que ustedes son la sala de ejecución de la sentencia del habeas corpus. No, ya se ejecutó, ya cesó la privación de libertad inconstitucional y mis patrocinados están libres aunque sin casa. Eso ya se estableció. Lo que nosotros determinamos es el documento público, sentencia condenatoria, establece o no establece un acto arbitrario. Y ahí es donde debemos, consideramos, marcar. Este no es un tema de revocación o anulación, es un tema de arbitrariedad. Y la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3/2007, bien leído, lo acepta. La Corte Suprema dice, ¿una demanda de habeas corpus? No. Una condena de habeas corpus sí. Porque dice, además de postular la infracción constitucional, demuéstrala verosímil. Nuestro estándar probatorio es mucho más que verosímil. Por eso insistimos en nuestra posición que se declare fundado el habeas corpus, porque acá no se trata de que se quede el juez si uno quiere. Voy a lo que dice efectivamente el doctor Vela. No se trata de escoger jueces. Lo que se trata es de garantizar procesos justos. Y para garantizar proceso justo, la base de las garantías es la independencia y la imparcialidad. Si no hay un juez independiente y un juez imparcial, no hay justicia. Eso es lo que está en discusión y permítame terminar con esto. Si el fiscal Vela considera que esta recusación es dilatoria, obstruccionista, debería denunciar que es una recusación maliciosa y demostrarlo. La única manera de desacreditar la recusación que forma parte del contenido constitucional del derecho al juez imparcial es una recusación maliciosa, claramente temeraria, sin manifiesto alguno. Pero existiendo una condena de acto arbitrario, no plantearnos que hay un temor de parcialidad es ejercicio estrictamente regular y legítimo del derecho a un juez imparcial. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. El contexto define el comentario. Nosotros no hemos hecho referencia al voto del doctor Sardón para cuestionar algún tipo de argumentación jurídica de la defensa. Lo hemos dicho porque dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, claramente, de manera objetiva, estamos entrampados en este momento en la imposibilidad de resolver una tutela de derechos. Porque una cuestión tiene que ver con la otra. Los señores jueces superiores no pueden resolver la recusación que los señores abogados de la defensa han planteado contra el juez Concepción Carhuancho porque se encuentran recusados. Y al encontrarse recusados, no tienen la capacidad de poder resolver justamente esa incidencia y por tanto, esa tutela de derechos no puede ser materia de un pronunciamiento en ejercicio de tutela judicial efectiva. Entonces, ¿es objetivo o no que la recusación está conspirando contra el desarrollo de la investigación? El Ministerio Público claramente dice que sí. Y es relevante porque un tribuno efectivamente ha parafraseado lo que decía una línea de las agendas, pero no solo una línea, varias más con relación a lo que es la conducta procesal. Así que el Ministerio Público tiene que hacer público esta situación y tiene que establecer justamente lo que está sucediendo. Porque claramente se dice siempre, ¿por qué el Ministerio Público no acusa? ¿Por qué no concluye la investigación? Si ya tienen un caso cerrado, ¿por qué no lo hacen de inmediato? Bueno, porque hay que entender que en estos detalles también se discute el ejercicio regular de un derecho, pero que el Ministerio Público tiene que por lo menos atender a la tutela de lo que es el ejercicio regular de un derecho. Ahí entenderemos y delimitaremos si es que el abuso de este tipo de circunstancias o estrategias no está conspirando más bien contra la averiguación de la verdad. Pero en este momento,
Objetivamente, todo está entrampado. Y no podemos definir, porque imagínense ustedes, señores magistrados, si se declara fundada la tutela de derechos y nosotros ya hemos cerrado la investigación, nos van a decir que la tenemos que reabrir para cumplir con todas las diligencias. Y aquí entramos a una discusión de otra naturaleza. Lo que es la vigencia del modelo procesal en el principio acusatorio, los derechos del imputado. Y eso tendrá que ser materia de discusión para nosotros fijar posición respecto a lo que significa la posibilidad del ejercicio regular de un derecho a una estrategia dilatoria. Cuando hemos hecho referencia al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, no hemos, por supuesto, hallado dentro de alguna de sus argumentaciones alguna que se refiera específicamente a la garantía de imparcialidad. Y cuando se pretende decir de que estamos ante un habeas corpus de determinada naturaleza, tratando de soslayar el hecho de que su ejecución tiene que ver también con el sostenimiento justamente de la reiterancia que puede haber de un agravio de esta naturaleza. ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional no debería haber dicho, si es que estamos ante agresores constitucionales, cómo es que el Tribunal Constitucional no habría dicho explícitamente que estos señores no tienen la garantía de imparcialidad justamente por los argumentos que han detallado? Y eso se trata del análisis integral que parece que no han escuchado el señor abogado de la defensa. Porque aquí hemos hecho referencia a la ley de carrera judicial, hemos hecho referencia a la determinación de los pesos específicos de las garantías. Incluso el tribunal ha ido más allá, porque el tribunal tiene esos amplios poderes. Las dos primeras sentencias que rechazan el habeas corpus, lo rechazan porque no era una sentencia firme. Sin embargo, el tribunal desarrolla un argumento en el que dice que la firmeza es sobrevenida. Dice porque el día de la vista de la causa ya es firme, de tal manera que los argumentos de los señores jueces de primera instancia y segunda instancia no son de recibo y de validez, considerando de que a la fecha ya la sentencia el auto de prisión preventiva ya había adquirido la firmeza correspondiente. Eso también se puede criticar, pero no podemos decir que el tribunal no analiza en todo el sentido lato de la expresión los alcances que debe tener la ejecutabilidad de la medida, porque la medida, si no se puede ejecutar efectivamente, el tribunal tiene que ser capaz, como lo ordena además en su parte resolutoria, tiene que ser capaz de, por supuesto, solucionar el agravio y no permitir que vuelva a suceder. Y así lo dice en su parte resolutiva, claramente. En la parte resolutiva no hace ninguna referencia a la posibilidad de apartar a algún juez. Y reitero, eso se da también en orden a que efectivamente hubo una discusión respecto a si la búsqueda del habeas corpus, de manera también indirecta, pretendía justamente recusar a los jueces incómodos. Y esa discusión se ha planteado también en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la resolución claramente, los 3 numerales, dice: declarar fundada la demanda de habeas corpus presentada por don Jorge Luis Purizaca Furlón y Luis Alberto Tarola Peñarán. Declarar nula la resolución 3 de fecha 13 de julio del 2017 expedida por el primer juzgado de investigación preparatoria. Nula la resolución 9 de fecha 3 de agosto del 2017 expedida por la segunda sala penal de apelaciones. Retrotraer las cosas al estado anterior a la emisión de la resolución anulada, devolviendo la libertad de los favorecidos en las mismas condiciones que el momento inmediato anterior. Esto es, devolver la calidad de investigados al mandato de comparecencia restringida de los favorecidos. No dice absolutamente nada respecto a que los magistrados se encuentran impedidos de poder continuar con la secuela de la investigación. Porque, reitero, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es finalmente, a partir de su perspectiva de análisis constitucional, analizar la motivación. Ha ingresado la motivación. No le pareció correcta la motivación de los señores jueces superiores. Pero cuando se examina la motivación, se puede discrepar, porque para eso existe la pluralidad de instancias. Es nuestra parte crítica, digamos, en ese sentido. El Tribunal Constitucional tiene el poder jurídico de hacerlo. Pero ¿cómo es que, a partir de esa decisión, el Tribunal Constitucional no se representa que puede existir un agresor que continúe agrediendo? Justamente porque no es así, y porque está claro que aquí estamos ante una diferencia de valoración, incluso de confusión de valoración, de lo que es prueba con elementos de prueba o elementos de convicción, y con todo lo que se puede generar como crítica sobre ello, a partir de esas circunstancias no podemos decir que el Tribunal Constitucional no ha podido analizar la garantía de imparcialidad, que es consustancial a su decisión.
que tiene que ver directamente con su decisión. Si es que efectivamente el tribunal habría analizado ello, tendría que haber ordenado en un numeral cuarto del voto, tendría que haber dicho, como se ha infringido el deber de imparcialidad o la garantía de imparcialidad, entonces los señores no están aptos ni habilitados. Reitero, porque tiene muchos poderes jurídicos el tribunal. El tribunal puede denunciar penalmente, el tribunal puede subrogar, el tribunal puede establecer una serie de medidas coercitivas para que garanticen, de hecho, que la sentencia no sea una sentencia virtual, sino que sea efectiva. Nada de eso se ha hecho. Y reitero, públicamente los señores magistrados que votaron a favor de la demanda constitucional de habeas corpus decían, no, ese es un escenario tremendista, ese es un escenario que no tiene ningún asidero, ¿no? Que no tiene ningún basamento concreto en la realidad. Van a ver ustedes el voto, van a ver ustedes el voto en el que no se excluya a ningún juez. Eso decían los miembros del Tribunal Constitucional públicamente. Y claro, si queremos encontrar una interpretación del contenido del fallo, entonces la cuestión no está vinculada a lo que se estaría discutiendo acá, sino que los señores tendrían que haber planteado pues una aclaración al Tribunal Constitucional y decirle, señor miembro del Tribunal Constitucional, ¿han perdido la garantía de imparcialidad los jueces que han participado en la secuela de este proceso? Entonces el tribunal tendría que eventualmente haberse pronunciado. Nada de eso ha pasado. Muchas gracias, señora presidenta. Manifestado por el señor abogado de los investigados Ollanta Humala y Heredia Alarcón. Los votos en discordia que emiten los jueces sí son parte de la resolución. Así lo señala el texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son parte de la resolución. Es por ello que esos votos tienen que constar junto con la resolución para ser notificado a las partes. Para hacer fallo, no para la parte considerativa de la decisión. Esa explicación que queda. Sí. Son votos que tienen mucha valía en todo tiempo, señor Nakazaki. Gracias. No suya, presidente, y la tomo con respeto. Gracias por informarme, mami. Para la defensa técnica, tenemos a la vista el informe de los señores magistrados de la segunda sala de apelaciones nacional, la segunda sala penal de apelaciones nacional. Ellos señalan que como uno de los argumentos de la improcedencia que en la fecha que se presentó el escrito de recusación, que es el 2 de mayo del 2018, no se dio cuenta a dicho colegiado de algún expediente o incidente vinculado al expediente 249 de 2015 para resolverlo. Dígame si esto es cierto o no, señor abogado. Es cierto. Sí, es cierto. La razón procesal es por la dinámica del procedimiento de recusación. ¿No estaríamos obviamente ante un procedimiento recursal? ¿Para aplicarlo en este caso? El procedimiento de recusación es distinto al procedimiento recursal, porque formulada la recusación, el juez no decide. El juez no decide. El juez solamente expresa si está conforme o no, razón por la cual no se impugna la posición del juez. El juez no puede resolver su propia recusación. Entonces el juez emite opinión, en ese momento deja de decidir y opina. El juez emite una opinión, esa opinión sube a la sala y la sala con la velocidad del procedimiento de recusación tiene que resolver. Por eso es que decidimos por la dinámica hacer la recusación primero al juez y luego a la sala. Sí, señora juez superior, efectivamente la interpretación de la sala superior es que ante ellos no había ningún tipo de incidente que esté pendiente de resolverse.
Por tanto, la recusación tiene que ver directamente no con un acto propio, sino con lo que la sentencia del Tribunal Constitucional resuelve. Por eso es que los argumentos han sido enfocados en base a su contenido. Y por eso es que el Ministerio Público lo que dice claramente es que en ninguna parte de la argumentación del Tribunal Constitucional, en ninguna de ellas, se hace referencia a la expresa directiva de que los señores jueces superiores o el juez de primera instancia puedan ser apartados por haber violado la garantía de imparcialidad. De hecho, si usted me permite hacer referencia a diferentes acápites, siempre se habla de la especial motivación, de la motivación cualificada, se habla de la infracción al deber de motivación, pero en ningún caso se hace referencia a la garantía de la imparcialidad. Siempre se hace referencia a la violación del derecho a la debida motivación. Pero la motivación, como ustedes conocen mejor que yo, señores jueces superiores, está referida a una garantía de reexamen. Por eso la posición del Ministerio Público es que finalmente el Tribunal Constitucional se ha constituido en una especie de cuarta instancia paralela a lo que es el ejercicio de la magistratura del Poder Judicial. Y esa es la posición que nosotros venimos a traer acá. Solo a modo de aclaración, señor fiscal, lo he escuchado mencionar que el juez de primera instancia no habría resuelto un pedido de tutela de derechos de la defensa a razón de una recusación que dice que se ha formulado y que ello no puede ser resuelto por la sala porque a la vez ha sido recusada, ¿no? Y es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuál ha sido el fundamento para no resolver el juez la tutela de derechos? Durante la audiencia de tutela de derechos, la defensa técnica, tengo entendido también, hizo referencia a que justamente el juez Concepción Carhuancho estaba recusado. El juez Concepción Carhuancho, que ya había elevado como corresponde, rechazando el pedido de recusación de la defensa técnica a la primera sala, según lo que he sido informado, hace una pregunta al asistente técnico, ¿no? al secretario, al especialista legal, si es que esa recusación ya había sido resuelta para poder continuar con el desarrollo de la audiencia. El Ministerio Público tuvo la posición en ese momento de que se trataba de una audiencia que perfectamente podía llevar el juez Concepción Carhuancho, considerando de que se trataba de una cuestión de tutela de derecho. Y la naturaleza de tutela de derecho es siempre de carácter urgente, porque se trata de los derechos del imputado. Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho tomó la determinación para evitar justamente la posibilidad de que se pueda entender como un criterio de parcialidad, de que no se pronuncie de fondo hasta que la primera sala resuelva. En tanto la primera sala también fue objeto en paralelo de la recusación, entonces nos encontramos en este momento paralizados respecto a la posibilidad de la tutela judicial efectiva. Tutela para los propios señores abogados de la defensa. Quiere decir que no llegó a atenderse ni a desarrollarse la audiencia de tutela de derechos por el juez. Es correcto y objetivo ello, señora juez superior. ¿Es así, señor abogado de la defensa? Sí, permítame precisar, por favor. Y diga usted. La investigación preparatoria se sigue desarrollando. Ayer hemos tenido una testimonial y estamos en este momento levantando observaciones a la pericia. O sea, el proceso penal continúa, no se ha suspendido. La audiencia, el procedimiento de tutela inicialmente se suspende porque la fecha señalada coincidía con que el fiscal Juárez estaba en Brasil. Ellos piden una reprogramación. Por eso es que no se resuelve en su día esta audiencia de tutela. Y en la segunda audiencia, nosotros expresamente invocamos el efecto suspensivo del incidente de recusación. Bien, porque hay que dejar bien en claro, bueno, en todo caso este cuaderno de tutela no habría sido desarrollado conforme lo establece la norma por decisión del juez de primera instancia, conforme usted está ilustrando y la defensa lo afirma de igual manera, teniendo en cuenta de que el Ministerio Público sí habría defendido de que es una diligencia de carácter urgente, su actuación es inmediata, como lo señala el artículo 71, el último párrafo, y por el artículo 52 del Código Procesal Penal, el juez estaba totalmente autorizado para desarrollarla, no obstante mediar una recusación contra él, ¿no? Eso lo dejó en claro. Expresamente, señora juez superior, el fiscal Germán Juárez Atoche expresamente en la diligencia pidió que el argumento de la defensa sea desestimado de inmediato y pasen a discutir
los argumentos de la tutela de derechos. Ya. Sin embargo, después Concepción Carhuancho tomó una decisión diferente. Ya. En consecuencia queda en ese sentido, que por decisión del juez no se desarrolló la audiencia de tutela. Señor fiscal, ¿cuál es el estado de la causa? En este momento, señor juez superior, la investigación se encuentra dentro del plazo de investigación preparatoria. ¿Cuánto fue el plazo otorgado o señalado para la investigación preparatoria? El plazo, según tengo entendido, señor juez superior, vence aún en el mes de diciembre de este año. Quiere decir, estamos dentro del plazo. Estamos dentro del plazo, señor juez De superior. investigación preparatoria. Sí. Así es, señor juez superior. El señor de la defensa, usted habla de recusación, ha hablado del señor Concepción Carhuancho, el doctor Concepción Carhuancho. ¿Qué fecha fue la recusación? Para la sala, está claro, fue el 2 de mayo, como se ha señalado. ¿La fecha de recusación al señor juez? Fue el día anterior. Primero se recusó al juez, ¿no? Creo que tengo el recurso. La recusación al juez fue interpuesta el 2 de mayo del 2018. Igual que la sala. Ambas dentro de los 3 días de publicada la sentencia. Pero ambas recusaciones el mismo día. Sí. Luego de esta recusación, ¿alguna decisión del señor juez ha existido o no, o todo se ha paralizado? Porque el señor fiscal ha dicho que todo está en stand-by. No es así. El juez incluso en este incidente, por supuesto, ha emitido un auto. No se ha limitado a rechazar la recusación, sino ha emitido un auto. Ese auto ha sido elevado a la sala. Por eso es que en el informe la sala señala con tal fecha por tomado. Eso es adición a su En el principal no ha tenido ninguna actuación. Bueno, pues decir, no se ha pronunciado frente a los pedidos que apoya el Ministerio Público o la defensa. En la aclaración de la incautación se ha pronunciado. Sí, en el procedimiento cautelar de incautación está interviniendo. Correcto. En la tutela no interviene.